¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quiero conversar sobre un tema que no es fácil de tratar ni es fácil de entender, pero tengo el propósito de dar una explicación sencilla, ¿sí? Y me refiero al significado de la conciencia cósmica, conciencia divina o conciencia de ser el absoluto. Es un tema complicado porque es como que hay que adelantar el entendimiento y luego ir un poco hacia atrás, pero voy a intentar hacerlo simple. ¿Qué significa la conciencia cósmica? La conciencia divina, ¿no? Es un estado de conciencia en el cual existe solo el uno y único, el absoluto, así como me referí a la mente de Dios. Es una conciencia donde no hay percepción, porque lo que existe ahí es la totalidad. Y esto es lo que quiero explicar. Inicialmente se habla del Big Bang, pero vamos a referirnos que al inicio lo que existe es una conciencia absoluta, una conciencia pura, donde no existe la percepción. ¿Y por qué digo esto, que no existe la percepción? Porque cuando uno está en estado de conciencia fragmentado o individual, vale decir conciencia del ser, te das cuenta que frente a ti hay un árbol, frente a ti hay una roca, puedes ver el agua. Entonces hay un objeto al que percibes y alguien que percibe. Entonces necesitas estar separado de aquello que observas para que se desarrolle la percepción. Cuando no existe la percepción, es como la mente de Dios me indica, no hay tú ni yo, solo hay yo. ¿Sí? Es un estado donde hay un pensamiento, pero no existe la percepción. Hay un todo integrado. Entonces, ¿cómo podemos definir la conciencia cósmica? Primero vamos a referirnos a esto que experimentamos. Esta conciencia cósmica en estado puro, en algún momento de la creación, lo que hace es fragmentarse. Es como yo digo, emana las chispas divinas, que somos nosotros, pero en realidad es un fractal de esta conciencia pura, una parte fragmentada, fracturada en creación. Al fracturarse esta conciencia, tenemos la posibilidad de tener conciencia de nosotros separados del resto. Entonces venimos a esta experiencia sintiendo que estoy separado de todo lo que me rodea. Parte de la experiencia de retornar al hogar, de retornar a la fuente, es entrar en una búsqueda espiritual. Y cuando yo entro en una búsqueda espiritual, mi conciencia empieza a darse cuenta que no está separada, que aquello que observa también es parte de la creación. Por lo tanto, soy parte de esa creación y empieza a desarrollar a un nivel espiritual una conciencia de unidad. Entonces deja de sentirse fragmentada y siente que es parte de un todo, pero aún así es parte de un todo. Pero ¿y cómo me doy cuenta de esto? Porque casualmente la conciencia es aquella que se da cuenta de lo que puedes observar o sentir. Por ejemplo, si tengo hambre, ¿quién se da cuenta que tengo hambre? La conciencia. Si tengo frío, ¿quién se da cuenta? La conciencia. Si me siento triste o me siento alegre, ¿quién se da cuenta? La conciencia, porque es una percepción. Entonces, la conciencia
estamos abarcados en la conciencia. La conciencia no es algo que se genera del cuerpo humano o de la mente, porque si no, cuando muriese el cuerpo humano, moriría la conciencia, y la conciencia no puede dejar de existir. Entonces la conciencia no tiene límite, está fuera del límite del tiempo y el espacio. Abarca todo. Entonces, cuando estamos en ese proceso espiritual de darnos cuenta que estuvimos fragmentados, sintiéndonos separados, y vamos observando que pertenecemos a una creación y existe la unidad, empieza a elevarse la conciencia fuera de la percepción de la limitación. ¿Para qué? Para reconocerse uno con la totalidad. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Nos empezamos a liberar del juicio. Entonces, para saber si tú estás entrando a esa conciencia cósmica, a esa conciencia de unidad, vas a experimentar que vas a intentar dejar de juzgar entre bien y mal, entre correcto e incorrecto. Otra cosa que vas a transmutar son los deseos mundanos y vas a tener el anhelo de algo superior o espiritual. Esto va a hacer que en algún momento tengas la experiencia. En mi caso tuve la experiencia con la mente de Dios, y en esta conciencia divina no existe más que la totalidad. No existe la división o separación. Existe un sentido de eternidad, un sentido de inmortalidad y una eliminación de la dualidad. Entonces, cuando experimento la conciencia cósmica, estoy libre de juicio, de anhelos, de deseos. No hay el yo, no hay tú y yo, sino solamente el yo. Y ver el mundo de esta manera es literalmente trascender a cualquier forma de pensamiento, porque se eliminan hasta las formas. Es un estado de conciencia pura, la conciencia cósmica. ¿Y por qué se llama conciencia cósmica? Porque la palabra cosmos significa orden. Y en esa conciencia cósmica te das cuenta de que todo es belleza, perfección y orden. Es una de las características cuando se experimenta este tipo de conciencia. Yo he anotado una definición, que es con la que quiero terminar, porque no pretendo que esto sea un video largo, es solamente un espacio para que ustedes mismos investiguen y traten de practicar su meditación para tener la experiencia, pero necesitamos el concepto base que me indique por dónde voy. Si yo experimento esta unión con la naturaleza, con los animales, me siento parte, ya entiendo que soy una conciencia divina que no está separada de mi creador, podré avanzar en ese estado de conciencia al salir de la limitación más rápido. Y esa es la idea. Entonces voy a leerles un fragmento chiquitito que he apuntado para poder concluir el video. En esa conciencia de cósmica, en esa conciencia divina, ya no se percibe la dualidad, sino que se ve y comprende la belleza y la perfección que hay en todo. La conciencia de unidad representa el entendimiento de la unidad de toda vida, al observar desde un estado de compasión serena y de amor sin prejuicio. Entonces, estas son las bases de lo que significa la conciencia cósmica. Espero que esto sirva de aporte y los ayude a entender conforme van experimentando qué significa cuando en una experiencia te sientes parte de un todo. Tienes un atisbo de esta conciencia cósmica. Muchas gracias.